Pueden abrir su Biblia conmigo esta mañana, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9. Y mientras van ahí, antes de que ore, déjeme recordarle que esté en oración por nuestros ministerios de jóvenes que van a ir al campamento este viernes. Estamos tratando de escapar el calor al ponernos lodo y globos de agua. Es una oportunidad maravillosa para escuchar la palabra de Dios. Oren por los corazones de los estudiantes esta semana mientras van y están alistándose para ir. Oren para que el Señor esté abriendo los corazones para que la palabra de Dios pueda ser penetrada y cambiar sus corazones y sus mentes. Vamos a leer Hechos 9. Nuestro pasaje entero es Hechos 9 del 1 al 31 y voy a orar por nosotros esta mañana. Ahora, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron
por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Oremos. Oh gran Dios, oramos para que tú, por el Espíritu Santo y tu palabra, nos ayudes como tu iglesia, tu amada iglesia, tu bendita iglesia, a escuchar las buenas noticias del Evangelio otra vez y decir aleluya, aleluya, todo lo que tengo es Cristo. Qué glorioso mensaje. Usa este pasaje y usa este siervo para declarar las buenas nuevas de Cristo Jesús, las cuales son buenas nuevas para muchos, todos, incluso los enemigos. De hecho, amén. Este capítulo relata la conversión más grande en la historia de la iglesia. Pelea conmigo, discute conmigo eso. Diría que esta es la más grande y significativa conversión en la historia de la iglesia, lo que estamos mirando esta mañana. Y digo esto por dos razones. Primero, porque el programa de Cristo, esbozado en Hechos 1:8, aquí toma su giro más estratégico y significativo. Hechos 1:8, Jesucristo mismo le dice a los apóstoles, tú recibirás poder del Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y aún hasta los fines de la tierra. Esta conversión, la conversión de Saulo abre de par en par la puerta del Evangelio hasta los gentiles. A ti. Este es Dios, el instrumento escogido de Dios para el mundo. Es el instrumento escogido de Dios, como miramos aquí en Hechos 9:15. Y este es su propósito, el llevar a nombre de Cristo primariamente a los gentiles, no a los judíos. De hecho, tan significativo es esta conversión que si lees en Hechos, no la lees una ni dos veces, sino tres veces. Y cada vez tiene el mismo énfasis. Cada vez que Jesús le dice a Pablo, tú serás testigo de lo que has visto y oído en mí. Y curiosamente, si comparas los relatos, verás que Jesús está diciendo estas palabras, tú serás mi instrumento, mi testigo tres veces. Aparentemente Cristo quería enfatizar esto a Pablo y quería enfatizar eso a nosotros también, así que Pablo tiene un lugar significativo. La conversión de todas las conversiones podríamos decir, pero también podríamos decir la conversión de Pablo es también genial, grande, porque es un modelo para todas las conversiones. Este es un patrón, esta es la forma de como todas las conversiones pasan de una forma u otra. Eso es como Cristo cambió a Pablo, pero también es como Cristo nos cambió a todos, nos cambia a todos. Y no estoy diciendo que si no has tenido un camino de Damasco donde has sido cegado por Cristo, no eres salvo. Lo que estoy diciendo es que espiritualmente
a través de este relato se muestra la conversión de cada persona. Así es como Cristo continúa buscando y salvando a aquellos que están perdidos. Así que si has seguido en esta serie por estas par de semanas, estos son el tipo de gente que Cristo salva. Él salva a los menos probables, al samaritano. ¿Quién pensaría que iba a ser salvo? También salva a aquellos forasteros, los que nunca tendrían una oportunidad de estar dentro del templo, el eunuco de Etíope. Pero hoy también miramos que Cristo salva y busca y salva a sus enemigos y el enemigo de la iglesia. Así que mi objetivo hoy es proporcionar un ejemplo reflexivo de cómo Cristo salva a los pecadores. Él nos salva cuando éramos menos probables, cuando estábamos fuera y aun cuando éramos sus enemigos. Cristo Jesús nos salva. Romanos 8:5 dice que Dios demuestra su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Dios nos salvó. Dice, porque aun si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, cuanto más que ya hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos cuando Jesús nos reconcilió con él. Y lo miramos en Saulo y en la conversión de Pablo. Así que vamos a ver la conversión de Pablo como un ejemplo de la obra de gracia de Jesús. La conversión de Pablo es un ejemplo de la obra de la gracia de Jesús. Es un ejemplo de la obra de la gracia de Jesús. Esta es una de mis favoritas partes de la personalidad de Pablo y tal vez me está proyectando a mí mismo en Pablo, pero de verdad creo que está en la personalidad de Pablo. No puedes pasar la gracia del Señor Jesús si mira su vida hasta su último día de segunda de Timoteo. Aún sigue hablando de la gracia de Cristo sobre él. Primera de Timoteo 1:16 dice, yo soy el primero de los pecadores, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 15:9 dice él, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, él no era uno de esos tipos de personas que se negaban de venir a Cristo porque pensaban que no lo merecía. No, era una de esas personas que rehusaban jactarse en cualquier otra cosa, solamente se jactaba en la gracia de Cristo solamente. Era una de esas personas que no podía olvidar la gracia de Dios. Era una de esas personas que no podía dejar que otras personas se olvidaran de la gracia de Dios en su vida. Una nota a pie. ¿Acaso no son ese tipo de personas las mejores personas evangelizando? ¿O piensas que eres mejor que yo? No, no pienso, ni siquiera estoy diciendo, ¿escuchaste mi mensaje? Yo soy el peor. Yo soy el más grande pecador. No pertenezco aquí. Pablo siempre sabía eso. Él sabía que él le pertenecía a Cristo por la gracia de Dios. Él es un ejemplo de la gracia de Dios, de la obra de la gracia de Dios. Miramos esto aún en cómo Lucas lo presenta aquí. Y notemos en el versículo 1 lo presenta como un animal salvaje, respirando todavía contra la iglesia. Dice, respirando todavía. En un sentido, el sentido que miramos en la palabra es que es todo lo que respiraba, es todo lo que podía pensar, es todo lo que soñaba. Se levantaba en la mañana y respiraba contra la iglesia. No podía parar, no quería parar, debía atacar, tenía que ir en contra, debía destruir la iglesia. Necesitaba que eliminar la iglesia de Cristo Jesús, necesitaba parar su nombre de ser esparcido. Y como una bestia, sonaba como si estuviera respirando como un predador, buscando a su presa. De hecho,
Sabemos que ya lo había hecho por un tiempo. Capítulo 8:1 habla de él persiguiendo a la iglesia y luego, de hecho, cuando Pablo habla de su conversión, al final del libro de Hechos, en Hechos 26:11, Pablo describe su furor ardiente como una locura continua. Estaba, tenía esta demencia poseída. Dice esto, cas- castigándolos con frecuencia, todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Estaba respirando amenazas. Solo podía soñar con destruir la iglesia de Dios. Incluso lo miramos en Hechos 9:3, al acercarse a Damasco intensamente. Algunos comentaristas dicen que estaba a 12 millas de Damasco. Hay dos rutas disponibles. Hay una corta en Samaria, aunque un judío tal vez no pasaría por Samaria, pero le tomaría una semana más o menos, y este sería el camino, y él estaría como a 12 millas para donde podía mirar la ciudad. Y sabemos en Hechos 22:6 que era mediodía, así que imagínense lo que era al viajar. Gracias a Dios. Nosotros vivimos en un clima muy caluroso. Nadie caminaría a mediodía en Bakersfield y nadie viajaría a mediodía en Damasco. Pero Saulo tenía que destruir el camino de Cristo, así que él tenía a su grupo aún en mediodía. Pero no deberíamos equivocarnos con Saulo aquí. Él no estaba hambriento de sangre solamente. Esto no es solamente ira, esto es una ira religiosa. Su hambre animal de sangre cristiana fue alimentada por la creencia de que lo que estaba haciendo era un acto de adoración ante Dios. Filipenses 3:6 dice, en describiéndose hacia él mismo, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y en Gálatas 1:14 al 13, Pablo se describe a él como adelantado que la mayoría, sino es que todos sus compañeros judíos por esta misma razón. Él era el más grande judío, el más religioso. Escucharon de mi conducta, cómo perseguía a la iglesia y trataba de destruirla. Yo era más avanzado en judaísmo, más que muchos de mis contemporáneos, siendo más celoso por las tradiciones de mis padres. ¿Hay algo más temeroso que alguien que está haciendo algo en el nombre de religión? De hecho, me imagino que Pablo, sin hablar con nosotros, diría algo así. Yo era, de hecho, el más improbable, el más que es lejano de la gracia de Dios. Yo era el último en la lista de ser convertido porque yo, yo pensé que era el más probable y el que estaba más cercano a Dios. Es por eso que yo perseguí a la iglesia de Dios como lo hice. Y es por eso que nunca me hubiera escogido para una conversión. Sin embargo, a esto, Pablo, la gracia sobredesbordó. Primera de Timoteo
Dice, la gracia de Dios fue más que abundante por la fe en el amor que está en Cristo Jesús. A este Saulo, el enemigo de los enemigos, gracia sobredesbordó. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia sobreabundó en este hombre? ¿Por qué? Porque Cristo busca por cierto tipo de trofeos para llenar su estuche de trofeos. Él busca por trofeos de gracia, no busca trofeos de grandeza. La última vez que chequé, la gente no llena su casa con trofeos de alguien más. La última vez que chequé, los trofeos en tu casa es por algo bueno que tú hiciste o algo bueno que alguien te hizo que se refleja en ti. Mira, mijo, es como yo. Nosotros no vamos a una tienda de segunda a comprar trofeos. Esta persona no lo conozco, pero fue muy bueno haciendo algo. Mira mi trofeo. No, no llenamos nuestros trofeos con trofeos que reflejan de nosotros. Y es como Cristo llena el cielo con trofeos de su gracia. Este Saulo es un trofeo perfecto de mi gracia. Nadie más refleja más mi gracia en salvar a pecadores como Saulo. Porque Saulo estaba yendo en el sentido opuesto. Por lo tanto, el mayor ofensor es el más grande trofeo de la gracia de Cristo. Y también la gente que hace todo por autojusticia. Pero esto nos lleva al segundo título. En nuestro ejemplo de Pablo, la conversión de Pablo es también un ejemplo de la obra del mandamiento de Jesús. Es un ejemplo de la obra del mandamiento de la obra de Jesús. Escucha, ¿recuerdan mi título de Hechos? Este no es los hechos del apóstol, ni del Espíritu Santo, ni Dios del Padre. Yo diría que estos son los hechos del Salvador resucitado, Cristo Jesús, de su obra imparable. Está continuamente trabajando a través de su iglesia, por el poder de su Espíritu Santo, según el plan de Dios el Padre, para salvar a pecadores. Pero miren el mandamiento de la obra de Cristo, cómo involucrado está Cristo en la obra de Pablo. Primero miren la ubicación del mandamiento de Cristo. Saulo está actualmente a 150 millas de distancia de Jerusalén. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que ningún pecador está fuera de la jurisdicción de Jesús. No puedes alejarte de Jesús, no puedes escaparte de Él, no puedes estar en ningún lugar a salvo de Jesús, pero también miren la situación del mandamiento de Cristo. No solo es un samaritano improbable o que quiere ser un judío o un etíope forastero que quiere ser desesperadamente un seguidor del Dios de Israel. Esto es un fariseo de fariseos, alguien que era perfecto según la ley. A diferencia de estos hombres que hemos mirado, él no necesitaba de Jesús. Él no tenía un deseo de Cristo, incluso probablemente conocía el mensaje de Jesús que muchos de los cristianos que habían escuchado de él. Él no sentía que necesitaba a Jesús. Estaba endurecido en contra de Jesús como pudiera haber estado. Estaba cazando activamente a la iglesia para destruirla. Si alguna vez hubo un pecador si alguna vez hubo un pecador en control de su posición como un anticristiano, fue Saulo, yendo a las casas de los cristianos a destruirlos y matarlos. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Qué es lo que la situación del mandamiento de Cristo a Pablo nos dice? Nos dice no solamente que no hay un pecador fuera de la jurisdicción de Cristo, pero que no hay un pecador a salvo de Cristo. Tú puedes ser el enemigo del enemigo y no estar salvo de Jesús. Pero miren también lo que el tono del mandamiento de Dios.
Hechos 9:5 dice, ¿quién eres tú, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Miren el tono. No hay un por favor, Saulo. No hay una petición educada. No hay un llamamiento suave a la puerta del corazón del pecador. Jesús no le da a Saulo ni siquiera una opción. Le da un mandamiento. Eso es lo que vas a hacer, Saulo, y vas a hacerlo ahora mismo. Le manda, le demanda, y nos dice que cuando Cristo llama a través del Evangelio, es Jesús mandando obediencia. Está mandando fe. De hecho, Hechos 17:30, Dios manda a hombres y mujeres que se arrepientan porque han puesto un día donde juzgará al mundo en justicia a través de un hombre a quien ha determinado y ha demostrado a través de levantarlo de entre los muertos. Por eso es que describimos la fe y la obediencia como dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que es obediencia? Eso es lo que es obediencia, es fe en Cristo Jesús. No puedes tener fe sin obediencia. Y no es verdadera obediencia sin fe. Pero miren también la humillación del mandamiento de Cristo. No solamente miramos la locación, la situación, el tono, sino también miramos la humillación del mandamiento de Cristo, que toma para alguien como Pablo tan rápidamente y radical ser transformado en su vida, para mirar un cambio que le tomó a un pecador, para humillarse ante Dios, venir cara a cara ante Jesús mismo. Pablo actúa como alguien que ha visto a Dios, actúa con humillación. Así es como tú sabes que alguien realmente ha entendido el Evangelio. Cuando no es simplemente sí, he pensado por un tiempo y creo que voy a agregar a Jesús en mi vida porque tal vez me haga mi vida un poco más cómoda. No, miras, obediencia, llena con humildad y temor. Yo debo de obedecer el Evangelio porque si no lo obedezco, estoy perdido. Esta es mi única oportunidad. Si no obedezco a Cristo ahora, estoy tostado. Y se humillan en fe. Esto es lo que los teólogos llaman el llamado eficaz de Cristo al pecador. Ahora, hay otro llamado, y es un llamado general, y esto es cuando el Evangelio sale. Incluso esta mañana el Evangelio está saliendo a todos, y hay tal vez algunas diferentes respuestas en este cuarto. Algunos responden en obediencia y fe, y otros responden con indiferencia. Oh, sí, ya lo escuché otra vez, no lo creo. Pero cuando Cristo llama, hay un llamado efectivo, eficaz. Este llamado debe de ser respondido con obediencia, como lo miramos aquí en Pablo, en Saulo. El llamado eficaz es un llamado espiritual, siempre resultando en obediencia y fe, en temblor y en miedo, en un cambio de vida. Pero es eficaz porque viene con un trabajo interno. Y esto nos lleva a otro aspecto de la conversión de Pablo. También es un ejemplo de la obra regeneradora de Jesús. Es un ejemplo de la obra regeneradora de Jesús. El llamado de Cristo es eficaz porque también envía al Espíritu Santo a la vida del pecador y lo transforma desde adentro, así para que puedan obedecer y poner su fe en Cristo Jesús, para que puedan creer. Noten el versículo 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Yo diría que Lucas agrega este detalle aquí porque es una foto perfecta de lo que Dios hace a los pecadores en regenerarlos. Es una metáfora
de la vida de Pablo. Toda su vida era una vida de escamas en sus ojos, pero cuando Dios manda a Pablo, él ve. Así es como Pablo lo explicaría después. Pablo, este mismo hombre que se conocía como Saulo, y ahora Pablo dice en Efesios 2:1, dice, ustedes están muertos en sus pecados, según el Dios de este mundo, el Espíritu que habla, haciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Todos estábamos muertos, todos estábamos ciegos, pero no tiene aquí en Efesios como es escrito. Primero, versículo 3, Pablo se incluye a sí mismo, un buen fariseo de fariseos en esta lista de los muertos. Yo también estaba antes muerto en los delitos de mi carne, en los deseos de mi carne, en los deseos de mi mente. Yo, ese buen judío, el fariseo de fariseos, yo estaba muerto. Y noten, esto es lo que todo cristiano antes era. Los no salvos son muertos que caminan, tienen ojos pero no ven. Y la foto interesante ahí es que están caminando. Cuando estás caminando, asumes que la vida es normal. Pero de hecho estás ciego y muerto caminando. Y miren el versículo 2, que estamos caminando según el rey de este mundo. Pues estamos ciegos, pero también estamos ciegos que éramos guiados por alguien. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero también éramos guiados por aquel que está en oposición activa a la verdad de Dios. Así que cuando miramos a Pablo decir en Hechos que estaba como poseído, en cierta forma lo era. Pablo fue inspirado demoníacamente en su oposición, y todo esto viene en cada incrédulo. Así que escucha, no hay incrédulos neutrales. Todos estamos en contra de Dios antes de ser cristianos. Y recuerden lo que dije aquí no estoy diciendo que este trabajo de Satanás te haga estar en contra de la religión. Pablo era más religioso que tú y estaba en oposición de Jesús, es lo que estoy diciendo. Tal vez no se mire igual en caso, pero Satanás tiene muchas formas de inmunizarte contra la obra de Cristo. A veces usa ateísmo, a veces usa religión y a veces usa una rara combinación de los dos, pero él sabe lo que está haciendo. Pero luego miramos en Efesios 2:4. Así es como tú eras, así era como yo era contigo, pero Dios. Esas son las palabras más significativas en la vida de Pablo y también en la tuya también. Pero Dios. O considere sus palabras en 2 Corintios 4:3-6. Pablo dice esto. Y estos, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En el cual Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros mismos como siervos de ustedes por causa de Cristo. Noten que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Estábamos doblemente ciegos, tanto a través de nuestra naturaleza pecaminosa como a través de la obra protectora, distractora y seductora del diablo.
Pero aquí otra vez en 2 Corintios 4:6 miramos, pero Dios otra vez resplandeció en nuestros corazones, para que tú veas a Cristo y todo lo que Él ha hecho como maravilloso y sumamente valioso. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, entró en tu habitación de tu corazón y encendió el interruptor de la luz. Finalmente, porque Dios ha puesto luz en tu corazón, finalmente, efectivamente, ves a Dios por lo que Él es. Y finalmente, porque Dios ha resplandecido en tu corazón, ahora tú puedes mirar tu pecado por todo lo que es delante de Él y miras a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho para ti. Eso se llama el llamamiento efectivo, que quita la ceguedad. Esto es Pablo, y es todo pecador que verdaderamente cree. Es regenerado de adentro. Ve a Cristo con el corazón listo para verlo en verdad. Esto fue Pablo, cegado en su pecado, pero hecho vivo en Cristo Jesús. Y esto nos guía a otro ejemplo que miramos en la conversión de Pablo. También es un ejemplo de la obra transformadora de Jesús. Es un ejemplo de la obra transformadora de Jesús. Ahora escúchame. La presencia de Jesús en la vida del creyente va a tener un impacto. Si Cristo no está teniendo un impacto en tu vida, deberíamos cuestionar la presencia de Dios en tu vida. Jesús va a tener un impacto en la vida de cada creyente. No tiene que ser no tienes que ser un adicto, un bebedor, un adúltero, un asesino, un homosexual para ver la transformación de Cristo en tu vida. Aunque podría ser, pero tal vez simplemente seas un mentiroso, o un odiador, no un arrogante, un jactancioso. Tal vez simplemente disfrutes ser chismoso, calumniador. Tal vez seas desobediente a tus padres, despiadado en tu interacción con otros, envidioso, orgulloso o codicioso, pero Jesús debe de tener un impacto en tu vida. Otra vez, pienso que aquí es donde Pablo nos ayuda. Porque si no hubiera sido porque no era un pagano, era el mejor de los mejores, lo mejor que la religión puede dar. Y aún así Jesús hizo un cambio masivo, un transformador instantáneo en su vida, hasta el punto de que la gente se rascaba la cabeza diciendo, ¿no era este el tipo que pasó de perseguidor a predicador? Y luego a un ser perseguido de nuevo. ¿Qué tipo de transformación pasa en tu vida para seguir perseguido? Una dramática. El versículo 29 dice que está hablando con los helenistas que lo querían poner a muerte. Fue de asesino a misionero a querer ser asesinado. Me gusta cómo John MacArthur describe a Pablo. Le dice esto: el Espíritu transformó a Saulo de dos maneras fundamentales. Primero tomó las fortalezas naturales de Saúl y las refinió. Saúl era un líder natural dotado con una fuerte fuerza de voluntad. Era un hombre de fuertes convicciones, emprendedor, audaz, un maestro en el uso de su tiempo y su talento, un individuo motivado y un pensador y orador profundamente dotado. Pero el Espíritu Santo también eliminó las características indeseables y las reemplazó por otras deseables. Reemplazó el odio cruel de Saulo por amor, su espíritu inquieto, agresivo y con paz, su trato rudo y duro a la gente con dulzura, su orgullo con humildad. Solo el Espíritu de Dios puede santificar tan completamente una vida. Más tarde Saulo expresó esa verdad
a los corintios, pero todos nosotros mirando en el rostro descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, así como el Señor, el Espíritu. La gracia de Dios en tu vida, la presencia de Jesús en tu vida va a tener un trabajo transformativo, va a fortalecer lo que es valioso y eliminar lo que te debilita. Ahora, no estoy diciendo, no escuches decir que esto significa que tú puedes disfrutar una perfección instantánea en esta vida, pero lo que quiere decir es que ninguna parte de tu vida va a permanecer sin cambiar por la gracia de Dios. Toda ella está sobre su nombre. Jay Street predicó un mensaje hace unos meses haciendo referencia al temperamento. Hay gente que piensa que tienen un temperamento que les impide obedecer. Y creí que era útil agregar a su punto. Puede ser relajado, una persona relajada, un tipo A o un tipo B. Tal vez puede ser vergonzoso por naturaleza, o confiado por naturaleza, o tímido, o valiente, pero tu personalidad no te controla ahora, el Espíritu Santo te controla ahora. Cuando tú estás en Cristo Jesús, tú eres un esclavo de Cristo, controlado por Cristo y empoderado por el Espíritu Santo. A Cristo transformado tu vida. Cristo debe santificar todo lo que hay en ti. No importa qué grande eres. Al mejor del mejor, a Nicodemo también, que le dijo Cristo, debes de nacer de nuevo. Cristo va a tener un impacto transformador, pero también miremos la conversión, otro aspecto de la conversión de Pablo. También es un ejemplo del trabajo comunitario de Jesús. Un ejemplo del trabajo comunitario de Jesús. Pablo escribiría más tarde a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 1, 26 al 27, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Esta es la iglesia de Dios, no muchos sabios, no muchos nobles, no muchos grandes. Noten lo que dice aquí. No muchos, no dice ninguno. La iglesia es una especie de comunidad inesperada. Gente que tú nunca pondrías puesta junta en el cuerpo de Cristo Jesús, pero no es simplemente para los pobres, ni para los grandes, ni para los inteligentes o los tontos. Es para aquellos que se han humillado por su pecado y humillados por su necesidad de un Salvador. Por su necesidad de un Salvador. Es para todos los que son comprados por la sangre del Cordero y que han respondido a su mandamiento en fe y obediencia. Y amado, puede ser tuyo también el día de hoy. Tú puedes estar aquí, no solamente en tu cuerpo, pero en Cristo también. Pero también noten, en la vida de Pablo miramos que no hay tal cosa como un cristiano que fielmente funciona independientemente de la iglesia local. Es lo que miramos en Pablo, es lo que miramos en Saulo. Pablo era caracterizado como un hombre de iglesia hasta su último día de muerte. Necesitaba el cuerpo de Cristo. Si era cierto para Pablo, es cierto para ti también. De hecho, yo diría que Jesús orquestó la conversión de Pablo para enfatizar la necesidad de la iglesia local. Miren al versículo 17. Ananías fue y entró a la casa y le dijo a Pablo, hermano Saulo, Señor Jesús me ha enviado a ti. Inmediatamente necesitaba estar conectado a la manifestación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si iba a estar conectado con Cristo, si iba a decir Jesús es Señor, necesitaba
estar con otros creyentes. Ahora bien, como miramos en el capítulo 9, esta conexión con la iglesia local no estuvo exenta de baches. Necesitaba testigos y pruebas de su conversión. Unos minutos atrás estaba buscando destruirlos. Pero noten, aún así necesitaba la iglesia local, necesitaba testigos y evidencia de su conversión, pero su lugar esencial en su vida no, no pude faltar en Pablo. Así que miramos en el versículo 18, el bautismo le siguió, que es una declaración pública de la verdadera espiritualidad. Estoy identificándome con todo lo que Cristo hizo en la tierra, en su muerte, en su resurrección. Esa es mi muerte y mi resurrección. Y también me estoy identificando como miembro de su cuerpo en la tierra. Así que, simplemente puesto, no existe tal cosa como un cristiano fiel fuera de la iglesia local que puede funcionar fuera de la iglesia local. Jesús es un Salvador creador de comunidad. Un Salvador creador de comunidad. Así que estamos en la conversión de Pablo como un ejemplo del trabajo continuo de Cristo. Es su trabajo transformador, de su trabajo con la comunidad, pero también la conversión de Pablo podemos decir que es un ejemplo de la obra protectora de Jesús. La conversión de Pablo es un ejemplo de la obra protectora de Jesús. Antes de su conversión, Saulo estaba continuamente exhalando amenazas, continuamente persiguiendo a los cristianos. Y de hecho, si lees Hechos, a veces pareciera que Saulo estaba más adelantado de las oraciones de la iglesia. Ni siquiera estaban orando por Saulo, no estaban orando, Dios cambia el corazón de este hombre. Tal vez no sabe. Pero yo sugeriría que Lucas intencionalmente muestra que Saulo estaba más adelantado. Ni siquiera oran por él porque Lucas quiere mostrar que hubo un tiempo en el que Dios, Cristo decidió independientemente de la iglesia, a veces actúa y responde a oraciones y a veces actúa para motivarte a orar. ¿Por qué oramos por esto? Esto sería una buena cosa por orar. Pero noten cómo miramos a Jesús en la conversión de Pablo. Miramos que siempre Jesús está en control. Aun cuando la maldad pasa, Él está en un control completo. Aun cuando el enemigo sabe dónde adoras y dónde vives y va por ti. Jesús está en un control completo. De hecho, miramos que Jesús está tan conectado en el dolor de su cuerpo que mira cómo él describe lo que Saulo, ahora Pablo, estaba haciendo a la iglesia local. Versículo 4. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Estábamos esperando. Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a ellos? ¿Por qué los estás persiguiendo a estos míos? Pero dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? De hecho, el mí ahí es un pronombre independiente enfático. El griego no lo necesita, es innecesario, pero es agregado aquí para enfatizar la verdadera identidad de a quién estaba atacando Saulo. Tú me estás atacando a mí. Estás yendo a estas casas, estás arrastrando a cristianos de su lugar de adoración, pero tú me estás arrastrando a mí. Tú me estás matando a mí. Tú me estás apedreando a mí. Tú me estás atacando a mí. Tú me estás reprobando a mí. Es lo que estás haciendo, Saulo. Tal vez esto fue la gran
entendimiento de Saulo o Pablo en el camino a Damasco, tal vez esto es lo que llevó a tal transformación, el entender que yo estoy persiguiendo a Cristo mismo. Yo soy un enemigo de Dios. Todas estas cosas que pensé que estaba haciendo en el nombre de Dios, yo lo estaba haciendo en contra de Dios y solamente en contra de Él. Mira, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú perteneces a Cristo, si tú has experimentado su gracia regeneradora, si tú has sido parte de su transformación en tu vida, no tienes enemigos verdaderos a pesar de su poder, que no sean desconocidos para Cristo. Cuando te atacan a ti, todo lo que están haciendo es están atacando a la niña de sus ojos. Así que debemos de no temer, porque Él está con nosotros. No debemos de temer porque Él es nuestro Dios y Él nos fortalecerá y nos dará esperanza y nos mantendrá con su mano derecha. Pero aquí aún se pone mejor. Hay algo más dulce aquí. La gema más dulce de todas. Saulo se vuelve el mismo inmediatamente, un predicador de Cristo, y Pablo y Saulo se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Y Saulo también se convierte inmediatamente en un objeto del mismo amor y protección de Cristo. Miras, lo maravilloso de eso, él fue de un perseguidor a ser protegido. De hecho, miramos a Cristo y su misteriosa gracia usar la iglesia local para proteger a Pablo. Miramos esto en Hechos 9:29. Y también hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero esto intentaban matarlo, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Cristo usó a la iglesia para proteger a Saulo. Por eso es que tal vez necesitamos a la iglesia en nuestra vida. No sabemos cómo Dios usará a la iglesia local para protegernos del mal, pero sabemos que la necesitamos. Y noten esto en Pablo. Cuando te vuelves cristiano, cuando arrodillas tus rodillas para en humillación ante Cristo, tú estás inmediatamente, a pesar de tu pasado, eres hecho un miembro de su cuerpo. Así que de repente tú, que eras un enemigo de Cristo, un odiador de Cristo, eres ahora alguien que protege así y le y dicen a sus atacantes, ¿por qué me persigues? Cuando persigues ahora a Saulo, ahora me persigues a mí. Eso es lo que Dios hace, Cristo hace para todos. Él toma a aquellos que eran odiadores de Él y empieza a protegerlos de aquellos que los odian. Como cristiano, tú disfrutas lo que es tener a Cristo preocupándose por sí mismo. Efesios dice, nadie odió jamás su cuerpo, así como Cristo cuida a su iglesia. Él se preocupa por ti, como Él se preocupa por su propio cuerpo. Esto es maravilloso, es una gracia maravillosa, un favor inmerecido, y este es el favor que está ante ti ahora mismo, esta mañana en el Evangelio de Cristo Jesús. Tú, al venir a Cristo, te conviertes un miembro de su precioso cuerpo y eres inmediatamente hecho. ¿Acaso no es esto la verdad del Evangelio? El Evangelio
maravilloso que nos causa decir aleluya. Una vez yo estaba ciego, una vez yo estaba muerto, una vez yo estaba perdido, una vez yo estaba yendo en contra de Cristo, pero ahora todo lo que tengo es Cristo. Eso es lo que el Evangelio hace. Eso es lo que como el Evangelio transforma. Y es por eso que digo que esta es la conversión más grande de la iglesia, porque en esa conversión miramos nuestra conversión. Examina tu fe si no lo es. ¿Estás en Cristo Jesús? Sea que tu conversión fuera dramática o memorable como esta, o silenciosa, como una conversación que tuviste con tu madre. Este testimonio muestra todo lo que pasó en tu vida. ¿Sabes que fue gracia? ¿Que escuchaste su mandamiento? ¿Que recibiste su regeneración? Y que ha sido una transformación bendita en tu vida y ahora tienes su protección. Hasta que mires tu vida aquí, hasta que no vengas a Cristo, no puedes ser parte de su cuerpo. Padre en el cielo, estamos agradecidos por este momento, agradecidos por la verdad de tu palabra que abrió nuestros ojos una y otra vez para nuestro deleite, y la verdad de tu evangelio y lo que hace y cómo transforma y nos cambia. Que seamos aquellos que declaran con valentía tu nombre y seamos testigos porque sabemos tan maravillosa gracia y protección. ¿Quién está ahí que nos pueda herir si estamos en tu cuerpo? Amén.